Hola compañero, bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Armando de Miguel. Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a explicar mis razones por las cuales yo creo que William Symes Andrews fue el autor del experto en la mesa de juego. Intro y te lo explico. Bueno, pues tal y como argumenta el doctor Wasberg, ¿cómo podemos saber si alguien es el autor de un libro? Pues muy fácil, leyendo en la portada el nombre del autor del libro. Eso está claro. Si leemos Miguel de Cervantes Saavedra debajo del Quijote, podemos suponer que fue Miguel de Cervantes el que escribió y no fulanito de tal, por poner un ejemplo. En el caso del experto en la mesa de juego sabemos que es el nombre justo al revés. Lo que ha dado guerra a casi toda la gente, a casi todos los investigadores, son la E y la S. Pero resulta que es el final del segundo nombre de Symes. Así que, bueno, el nombre del autor, pues por lo menos coincide. Y como en igualdad de condiciones, obviamente con otros candidatos, si usamos la navaja de Occam, debemos anotar un punto para Symes Andrews porque el nombre coincide. Además, si se trata de Symes, con el trabajo que tenía, pues es una buena razón para no querer ser identificado como el autor de un libro sobre taurismo. Y en mi opinión, el hecho de poner su nombre al revés, bueno, pues era una manera de probar que él era en realidad el autor del libro si le interesaba descubrir su identidad a alguien. El hecho mismo de que exista una obra nos dice que existe un autor y que además ese autor era escritor, porque si no la obra, pues no existiría. Pero además, por el contenido del experto en la mesa de juego nos damos cuenta de que además no era un escritor mediocre, sino que era un escritor excepcional. El experto es una obra que es clara, que es didáctica, que es precisa y encima no contiene casi errores. Bueno, tal y como opina mi amigo Luis Piedrahita, los libros de magia pues son libros de instrucciones al fin y al cabo. Y más en el caso de la técnica taurística que nos vamos a encontrar en el experto. Tanto las explicaciones sobre cuadrados mágicos que están publicados en la revista El Monista como en el libro sobre cuadrados y cubos mágicos que escribió Symes Andrews, pues la verdad es que si los lees, la escritura es de una claridad completamente apabullante. Son claros, son precisos y son técnicos. Además, por otro lado, en su trabajo como ingeniero eléctrico y como montador de más de 30 estaciones eléctricas para Edison, bueno, pues eso nos da idea de que estaba acostumbrado a dar instrucciones precisas. Yo me imagino que además en muchos casos pues tuvo que enseñar cómo se montaban y cómo funcionaban pues dichas estaciones eléctricas. Y además tenemos pruebas de que escribía instrucciones para que otros las siguiesen, como se puede ver en este documento de la colección de escritos de la correspondencia entre Edison y Symes Andrews. El libro de cuadrados mágicos que está corregido, pues en él utiliza, me he fijado que tacha key, la palabra key numbers, o key de key numbers, y root de root numbers. Y fíjate que es curioso que los magos usamos mucho la expresión key, que quiere decir clave o llave. Usamos expresiones como key cards o key numbers, bueno, en inglés nosotros lo llamamos carta clave y número clave. Entonces parece ser como si en la primera edición se le escapara esta nomenclatura mágica y quisiera corregirlo en la segunda. Bueno, esa es mi opinión. Entonces, en esta primera edición, corregida del libro de los cuadrados mágicos, tacha la palabra student por la de reader. A mí esto me mosqueó un poco, así que empecé a hacer la búsqueda de esa palabra en el experto y, a ver, usa tanto la palabra student como la de reader. Pero la palabra de student la usa incluso 4 veces en una sola página. En fin, ¿por qué me mosqueo? Porque la palabra student, estudiante, es de uso habitual en alguien que ha sido profesor durante años, como fue el caso de Symes en Inglaterra. A ver, todo este tipo de evidencias obviamente son circunstanciales, pero lo que sí es un hecho es que Symes escribía muy bien y muy claro. Y está claro que Symes Andrews tenía la capacidad, tenía la habilidad y tenía el estilo para escribirlo. Así que, otro punto para Symes. A ver, si Ernest no era un taúl full time, ¿vale? Muy bien podría haber sido un estudioso de las trampas de juego, en el estilo de Dai Vernon. Cuando Ernest habla de la colocación de 4 cartas, dice, algunos jugadores a los que nosotros hemos enseñado. Y bueno, esto todo nos apunta a un posible intercambio pues, de métodos. Pero volviendo al tema del taurismo, si Symes es Ernest, pues necesariamente tenía que ser un taur a tiempo parcial, porque trabajaba para Edison. Precisamente por eso y por su necesidad de anonimato tenía que trabajar solo.
Y eso nos explicaría que el sprite, que es una técnica muy conocida y muy usada en la época, es enormemente llamativo que no aparezca en el experto. Y la técnica consiste en pasarse cartas de un compinche a otro cuando parece que están medio enfadados y bueno, pues Ernest ni siquiera la menciona en el libro. Ernest, por tanto, por lo que podemos deducir del libro, era un taur que operaba solo y además tiene toda la pinta de ser un bottom dealer. El hecho de que en el experto, en la mesa de juego, se explique con detalle cómo ordenar y cómo preparar jugadas, se explican saltos que sirven para deshacer el corte, y bueno, si hacemos cortes, pues es innecesario trabajar con un confederado. Y luego encima, pues utiliza su método para dar cartas de abajo. Por otro lado, además, sabemos que por su trabajo viajaba mucho. En fin, montó 30 estaciones de Edison, en fin, estuvo además en Canadá, en fin. A ver, en aquella época los viajes, sobre todo los largos, habitualmente se hacían en tren y en los trenes se jugaba mucho para matar el tiempo. Esto es un hecho que se jugaba continuamente. Si Symes es Ernest, a ver, no necesitaría hacer trampas a lo mejor para ganarse la vida, pero lo que es verdad es que tenía la capacidad de hacerlas y podría hacerlas si fuese preciso. Yo creo que probablemente intercambió material como hacía Vernon. Y bueno, en este contexto yo pienso que mostrar que él era el autor del experto le iba a ayudar a darse a conocer y también a posicionarse, pues a que otros taures le contasen cosas o, en fin, o intimasen con él así si no le conocían. Bueno, tampoco tenemos mucha idea de por qué, siendo el director de un colegio, emigró a Canadá para empezar una vida nueva. A lo mejor fue un escándalo con trampas de juego, en fin. En el Hernás se dice, nosotros elegimos cabalgar el tigre. No sé si se podría referir a lo mejor a algún episodio turbio que le hizo emigrar para empezar desde cero en una fábrica de armas después de ser el director de un colegio en Inglaterra. En fin, lo que sí sabemos con certeza es que Ernest era mago, porque antes de empezar la sesión con Smith le hizo unos cuantos juegos de cartomagia. Además, podemos presuponer que era un buen mago, pues tanto por la técnica que describe en el libro como las sutilezas, la psicología y, en fin, y las charlas que tiene. A ver, además en otro pasaje habla del clásico espectador cabrozno, el clásico espectador toca las narices, lo cual nos indica que ha hecho magia y que ha tenido que lidiar con toda esta clase de ubicuos especímenes, por decir poco, en fin. Por otro lado, según Wasper, varios de los juegos explicados en el experto solamente aparecen en revistas alemanas que son anteriores a la publicación del Ernest. Él dice que en la revista Die Sauerwelt, en las revistas que están publicadas en 1897 y 1898, pues aparecen los siguientes juegos. Aparece la carta en el pañuelo, 10 cartas en línea, la Exclusive Kotegi, que en este caso está hecho con damas en la publicación alemana, pero en todas las publicaciones inglesas está hecho con jotas o con reyes. Y bueno, entre las técnicas, pues el Mexican Turnover y el salto charlier, o sea, el enfile mexicano y el salto charlier. A ver, esto lo que nos apunta es a que podría saber alemán. Pero bueno, siendo en origen, o sea, siendo nativo inglés, con altas capacidades, habiendo sido profesor, es muy probable que tuviese muchos conocimientos de alemán. O quizá los hubiera adquirido incluso a lo mejor para poder leer otros escritos punteros de matemáticas o de electricidad. Bueno, y un apunte aparte, bueno, a ver, en mi opinión, independientemente de la literatura al respecto, yo no me creo que el enfile mexicano haya sido hecho nunca de manera profesional por ningún taur. A ver, ¿y por qué? Porque el momento psicológico es el peor del mundo para hacerlo. A ver, se supone que el primo ha apostado por la carta ganadora y cuando toda la atención está ahí, haces un cambio que, a ver, ingenioso es ingenioso, pero también es verdad que dista mucho de ser indetectable. Tal y como dice Juanito Tamariz en el prólogo a la versión en castellano del experto, la persona que ideó las mezclas clasificadoras en overhand del experto tenía que tener una mente matemática muy, muy desarrollada. Y bueno, a ver, ¿quién había sido profesor de matemáticas en Inglaterra? Pues nuestro amigo Symes Andrews. Y a mayores, no es que ya sea necesario, es que es imprescindible tener una mente matemática para poder escribir un libro sobre cuadrados y cubos mágicos. Eso está claro. Así que, otro puntito para él. Bueno, y para terminar, es curioso que sea la ciudad de Chicago donde se editan tanto las dos ediciones de los libros de cuadrados mágicos de Symes Andrews como el experto en la mesa de juego de Ernest. ¿Casualidad o zona de confort? A ver, lo que es un hecho es que allí construyó una de las centrales eléctricas para Edison nuestro amigo Symes Andrews. Queda pendiente las He Needs the Money, o sea, el hecho de que en el prólogo de Ernest se dice que el libro se hace porque necesita el dinero. Symes Andrews tenía un buen trabajo porque necesitaría el dinero. Bueno, a ver, es un hecho conocido que, en primer lugar, que Edison era bastante tacaño a la hora de pagar a sus empleados.
Además, por otro lado, en aquella época Symes Andrews estaba con sus investigaciones acerca de los rayos X. Pues quizá necesitaba el dinero para pagar los derechos de las patentes, yo qué sé, o para pagar su casa, vete tú a saber. A ver, la necesidad de dinero, me temo, es una constante para la mayoría de las personas, entre las cuales, obviamente, yo me incluyo y me imagino que probablemente te incluyas también tú. Bueno, y ahora un pequeño añadido a esta argumentación. Tras la publicación de la biografía de William Symes Andrews, que como bien sabes es mi candidato pues la semana pasada, Javier Surja me ha comentado lo siguiente. Él me dice que inicialmente y hasta descubrirse los efectos de la sobreexposición de los rayos X, pues resulta que estos se utilizaban como tratamientos de belleza, porque parecía que alisaban la piel y producían un efecto rejuvenecedor. Por tanto, si alguien está expuesto a los rayos X, pues sufre ese efecto, por lo que es muy posible que una persona de 54 años pueda aparentar 45 si ha estado expuesto de manera periódica y o intensa a su radiación, como bien sabemos que ocurría en el caso de William Symes Andrews. Bueno, pues esto queda dicho y desde aquí muchísimas gracias por tu aporte, Javier. Bueno, pues personalmente, por todas estas razones que te he expuesto y por todo este estudio que he hecho para intentar aclarar la identidad de Ernest, mi convicción personal es que fue William Symes Andrews el autor del libro El experto en la mesa de juego. Yo la verdad no sé si te habré convencido a ti o no, pero en lo que sí estarás de acuerdo en que, como diría un cardenal italiano, si non è vero, è ben trovato. Quiere decir que si no es verdad, por lo menos está bien traído. Y vamos a ver, de todos los candidatos, según mis investigaciones, por supuesto, Symes Andrews es el mejor trovato con diferencia, con varios cuerpos de diferencia a kilómetros de distancia del resto. Y es por eso que esa es mi convicción. William Symes Andrews escribió El experto en la mesa de juego. Bueno, y esto ha sido el final del vídeo por hoy. Espero que te haya resultado instructivo. Si quieres apoyar el canal, ya sabes, le das al like, lo compartes con tus amigos, te suscribes al canal, o si me quieres apoyar a mí personalmente, puedes apuntarte a alguna de mis clases online, a alguna de mis clases presenciales. También puedes comprar alguno de mis libros, hacer todas estas cosas o ningunas. Cualquier cosa estará bien. En cualquier caso, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Nos queda un capítulo más, un último capítulo sobre esta serie de Ernest. Espero que te haya divertido, que te haya instruido y nos vemos la semana que viene.